Ah, sí, estoy bien. Ah, Fíjate. qué bueno. Una mujer de pocas palabras esta niña. Bien, ya, dado que ya igual esperaba harto rato, vamos a comenzar, chiquillos, con nuestra clase de hoy, ¿ya? Y para eso vamos a recordar un poco lo que hemos estado viendo, que es la función exponencial. ¿Recuerdan? Función exponencial, hemos estado viendo las características en GeoGebra, ¿cierto? En donde tenemos el crecimiento y decrecimiento, ciertas formas dependiendo de los parámetros, pero ya en la clase de hoy vamos a ver esto de manera mucho más contextualizada. Bueno, acá en el cuadrito amarillo aparece eh, lo que ya hemos estado trabajando, ¿cierto? En el lado izquierdo tenemos una función exponencial creciente, de izquierda a derecha se lee esto, recordemos. A todo esto estoy compartiendo la pantalla, ¿o no? Ah, No. y ya les estaba mostrando todo. Hoy esto siempre se me olvida, lo siento. Ahí, sí, ahí, ya. Entonces, como les estaba diciendo, eh, aquí en la función exponencial, ¿cierto? Siempre vamos a leer el plano cartesiano de izquierda a derecha, ¿verdad? Y en la cual nos vamos a encontrar con que nos topamos siempre con el 1 en el eje Y. Eso es siempre que el parámetro A sea igual a 1, ¿ya? ¿Cierto? Porque ya habíamos visto, ¿verdad? Que dependiendo de ese parámetro va a ser la intersección con el eje Y, dependiendo del eh, parámetro A. Recordando, ¿cierto? Que tiene esta forma la función b elevado a x o ab elevado a x, ¿ya? Y en el caso del lado derecho tenemos un decrecimiento y eso es en el caso de que b esté entre 0 y 1, es decir, sea un 0, y algo, ¿verdad? Acá en el crecimiento tenemos que b es mayor que 1. Entonces, finalmente, esa característica principal de la estructura, digamos, de la función potencia, que es parámetro A, parámetro B y el X, nos va a llevar a ciertos problemas, a identificar ciertos problemas para luego resolverlos. Hay problemas, obviamente, de crecimiento y de decrecimiento. En primero medio vimos esto, así que no debería ser algo tan distinto, solamente que ahora lo estamos viendo con el concepto de función, ¿ya? Porque en primero medio estuvimos viendo eh, el crecimiento y decrecimiento exponencial. Y ¿se acuerdan que vimos una película o no? Una película que se llama La cadena de favores. ¿No era un comercial? No, no era una película. La vimos, ¿cierto? Con ustedes fue, sí, pues, desde ustedes comencé a implementar eso de la película. Y ahí, esa película, la problemática, modelaba un crecimiento exponencial, ya que el mito lo que quería era que se hicieran favores, ¿cierto?, a tres personas. Entonces, cuando uno recibía un favor, tenía que dar tres favores más a tres personas distintas. Entonces, cuando estas personas recibían un favor, se les decía que tenían que dar, para devolver el favor, tenían que hacer un favor a tres personas más distintas, y eso es todo. Y así se fue armando una red de personas que participan en la película, que fueron haciendo favores, ¿cierto? Y finalmente eso hizo que una gran cantidad de personas haya recibido favores y haya hecho favores a otros. Esto bajo el contexto de que el profesor en la película, el profesor del niñito, les pedía alguna idea de cómo mejorar el mundo. Así como muy amplia la tarea para que ellos pudieran indagar, pudieran crear, ¿cierto? Alguna idea. No sé, pues como plantar árboles, cosas así. En cambio a él se le ocurrió esto de mejorar el mundo. Y ahí pasan una serie de cosas en segundo plano que hace de la película igual muy interesante y finalmente el niño muere. Es muy mal ese final. No me gusta ese final, pero en el fondo vimos la película
por el hecho de que era entretenida, o sea, tenía este trasfondo de crecimiento exponencial, finalmente, que era lo que queríamos ver. Así que vamos avanzando entonces. Aquí, al ver GeoGebra, vemos una diferencia cuando las bases de las potencias van cambiando. ¿Ya? En este caso tenemos tres funciones. Tenemos 3x, 3 elevado a x, 4 elevado a x y 10 elevado a x. ¿Ya? Entonces, la idea es identificar en cada caso, a qué curva corresponden las funciones dadas. Marco Fuentes. Voy a ver por aquí, ahí y ahí. Ahí sí. Ya, ahí estoy atenta al chat por si alguien me habla. Entonces vamos a verificar en GeoGebra qué sucede cuando la base de la función la vamos aumentando. ¿Ya? Tenemos entonces 3 elevado a x, ¿verdad? Luego tenemos, aquí tengo que colocar algo así como g de x o algo distinto porque si no se me va a borrar. ¿Cuál era el otro? 4 elevado a x, ¿verdad? Sí, 4 elevado a x. Difícil que me respondan, pero bueno. 4 elevado a x. Y vamos a colocar un h de x por colocar algo distinto. 10 elevado a x. ¿Cierto? Bien, el verde entonces, que tenemos aquí, la base es 3, el rojo, la base es 4 y el azul, la base es 10. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos aumentando la base de la potencia en la función? Sucede que la gráfica se va acercando más al eje Y, ¿cierto? Como podemos observar acá. Nos damos cuenta que la gráfica cada vez se hace más cercana al eje Y, ¿ya? Entonces, ¿qué esperaríamos, por ejemplo, de un, no sé, t de x, por colocar una función, igual a cualquier base que sea grande, 500 elevado a x? Se esperaría entonces, como sale ahí esa gráfica naranja, que está más apegada al eje Y todavía. ¿En algún momento la va a pasar? Bueno, veamos entonces, verifiquemos esto en alguna función más grande todavía. Por ejemplo, yéndonos así como muy grande, el 100.000. El 100.000 elevado a x. Tenemos ahí el morado. Miren, fíjense lo grande que es la base de la potencia y aún nos sobrepasa el eje Y. ¿Ya? Está cada vez más cerca, pero no lo sobrepasa. Vamos a ver qué sucede con otra base más grande todavía. 1.000.000 elevado a x. Veamos. Fíjense que todavía no topa el eje Y. Ya estamos viendo un ultra zoom, ¿cierto? Y esto cada vez se va acercando a menor distancia, porque fíjense que desde el verde al rojo hay una gran distancia, del rojo al azul también hay una gran distancia, del azul al naranjo también hay una gran distancia, pero ya del naranjo al morado no es tan grande la distancia. Y del morado al gris tampoco es tan grande la distancia. Es decir, se va acercando cada vez más al eje Y, pero en menor distancia, digamos, entre las gráficas. Es decir, se va acercando cada vez más lento, más lento, más lento. Pero no deja de avanzar, ¿ya? Y esto hace que, por ejemplo, en una función potencia de base, no sé, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000, eh, tengamos que hacer más zoom y cada vez más zoom para ver la distancia que hay entre el eje y esta curva de la función, que siempre va a haber algún espacio porque la gráfica no va a tocar el eje Y. ¿Ya? Eso respecto al primer ítem. Entonces, dado esto, vamos a responder, ustedes van a responder. Entonces, ¿a qué función corresponde cada color?
Entonces ahí ustedes me dicen, el rojo corresponde al F, o por ejemplo, el H corresponde al rojo, o el amarillo corresponde al G. Respondan de esa manera por el chat, ¿ya? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Vamos a esperar las respuestas. El rojo ¿El no es. rojo es de la G? El rojo es de la G, dices tú. Creo. Creo. ¿Quién es? ¿La Cecilia? No, ¿quién es? Sí, soy yo. Ah, ok. Cecilia, mira, fíjate que la base de la potencia, la más pequeña debe ser el rojo en este caso, que es como el más gordito, digamos, el que pasa más alejado por el eje Y. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, el rojo tendría que ser el f de x. Después tenemos el Nah. 4. Entonces ¿Se el 4 es el entiende? amarillo. El 4, el g de x es el amarillo y por lo tanto, el h de El H x de vendría X es siendo 10. el azul. El azul. Exactamente. Muy bien. Eso es. Entonces, a menor valor de la base, más gordito, digámoslo así, va a ser la curva de mi función. ¿Ya? Más amplio. Claro, más amplio. Claro, es como más amplia la vuelta. Aquí, si esto lo viésemos como una calle, como una curva, la curva de la función potencia del 3 elevado a x va a ser más abierta. Y en el caso del 10 elevado a x, la curva va a ser más cerrada, por verlo de alguna otra manera. Y por otro lado, va a pasar lo mismo, ¿cierto? Con la función potencia cuya base está entre 0 y 1. HX ¿Ya? roja. HX roja, ¿ya? F de X la azul y Sí, la Y de X la amarilla. ya. Vamos a corroborar eso entonces en GeoGebra. Vamos a ver si la Cecilia está en lo cierto. Qué bueno que te conectaste, Cecilia. Estoy muy contenta que te hayas conectado. Ya. Vamos entonces a eliminar todas estas funciones para graficar que, si mal no recuerdo, era 0,1, 0,3 y 0,6. Ya. Vamos a comenzar con esto. Entonces, recuerden que GeoGebra, cuando ustedes van a graficar acá, en la parte de la entrada, tienen que colocar las decimales con un punto, ¿ya? 0. Vamos a colocar el más chiquitito, 0,1 elevado a x, ¿ya? Luego vamos a colocar el 0,3 elevado a x. Y vamos a colocar el 0. Ay, verdad que esto lo tengo que colocar, se me olvida. Voy a colocar el h de x. A ver, no, estos tienen asignado las letras, no los quiero confundir. F de x 0,3. Ya vamos el 0,3 y vamos a colocar el f de x al tiro. Ya, eso. También tenemos f de x. G de x es 0,6. Ya vamos a colocar g de x 0,6 elevado a x, ¿cierto? Y tenemos el h de x finalmente que sería el 0,1. H de x. Y este vendría siendo el f de x. Oh, no, voy a tener que hacer todo de nuevo. Voy a tener que eliminarlos para que esto me... Debería haberlo hecho del principio. GeoGebra tiene sus mañas, chiquillos. Yo creo que ya se han dado cuenta. Ya, entonces g de x lo tenemos listo. F de x es 0,3.
f de x es 0.3 elevado a x. Y el h de x vendría siendo entonces el 0.1. Ahí sí. Da media perdida. Por lo que voy viendo, lo dije al revés. ¿Cierto? Parece. ¿Y por qué será entonces que en este caso es al Pero revés? si es menor el 0,1. Veamos. En el lado del crecimiento, el que era menor, la curva, digamos, era más amplia, ¿verdad? O era más gordita la curva, ¿cierto? En este caso, tenemos que el 0,6, ¿cierto? Viene siendo la curva más gordita, ¿verdad? Y el 0,3 vendría siendo el naranjo y el 0,1 vendría siendo el morado. Es decir, ocurre lo mismo, pero al revés. ¿Ya? El ¿Pero por qué? intervalo, el intervalo entre el 0,1, el 0 y el 1, donde están los ceros, y algo, cumplen la misma regularidad que los valores mayores que 1, pero como en todo lo contrario. ¿Por qué? Porque al hecho de ser decimal, por ejemplo, es así, lo que ocurre es lo siguiente. Fíjate en la calculadora. Lo que yo voy a hacer es el 5 elevarlo a 2. Y eso me da 25. El 5 yo lo elevé a 2 y me dio un número mayor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si es decimal, va a ser siempre el mayor número, mayor amplitud. Entonces, si es normal, hay el número, ¿cómo lo digo? Se me olvidó. Más pequeño, Si es un el de número, mayor amplitud. sí, Lo mismo lo que acabas de decir es exactamente así. Entonces, pero yo te estaba explicando en realidad acá en la pantalla cuál es lo distinto que sucede con los decimales. Como te decía, el 5 elevado a 2 es 25, pero el 0,5 elevado a 2 es 0,25, que es un número más pequeño. Entonces, siempre en los decimales, en las operaciones, por ejemplo, en estos casos, viene sucediendo lo contrario, que en vez de ampliar algo, lo reduzco, o en este caso, en vez de ser algo más amplio, es algo más cerrado, por decir así, esta forma de la función. ¿Ya? Así que en ese caso, y dado esto, ¿cómo sería la correspondencia de los colores con las funciones que están ahí? f de x rojo, no, y de x rojo, Exacto. f de x azul y h de x amarillo. Perfecto. Muy bien. Ya ahí después vamos a ir recorriendo, o sea, recordando eso. Número 7. Representa en el software GeoGebra las funciones de los casos 1 y 2. Y luego responde, ¿qué ocurre con la gráfica de las funciones en el caso 1 y en el caso 2? Ya. Aquí en este caso, lo que plantea es la traslación de las funciones. Y eso lo quiero ver después de que veamos lo que es el crecimiento y decrecimiento exponencial. ¿Ya? Ahí después vamos a volver a esta parte. Pero básicamente es que la gráfica ya no va a intersectar en el 1, en esos casos que aparecen ahí. Ya no va a intersectar en el 1, sino que va a ir intersectando en otros puntos de acuerdo a cómo se vaya trasladando en el plano cartesiano estas gráficas. Ya, pero eso más que nada. Eso ya ahí lo vamos a ir viendo después. Y por último, el triángulo de Sierpinski es una construcción por iteración, que significa que es un patrón que se va repitiendo en cada etapa, en este caso, que es un triángulo equilátero invertido al medio, ¿ya? En este caso, se coloca el triángulo invertido, me quedan 3 triángulos negros. Acá, en esos 3 triángulos negros, se coloca un triángulo invertido en cada uno de ellos, lo que me genera 9 triángulos negros. En cada uno de esos triángulos negros se coloca un triángulo invertido, lo que me genera, ¿cierto? Ahora 27 triángulos negros. Y así sucesivamente. Entonces,
esto, si lo escribimos como potencia, sería 3 elevado a x, ya que son las potencias de 3 lo que se va normando en esta iteración. Y en este caso vendría siendo 3 elevado a x, ¿cierto? La función que modela este problema, ¿ya? Entonces, casos así vamos a ir viendo después en detalle. Entonces, acá vamos a comenzar a ver lo que vendría siendo el crecimiento y decrecimiento exponencial. Así que el objetivo es aplicar modelos matemáticos que describen situaciones de crecimiento y decrecimiento exponencial. En esta clase nos vamos a enfocar en el crecimiento exponencial. Así que ahí en las letras verdes que aparecen, recuerden lo que hemos visto anteriormente, qué características tiene una función exponencial, que es lo que acabamos de determinar, ¿cierto? Por GeoGebra y todo eso, por eso lo estaba recordando. ¿Y cómo diferenciar gráficamente entre una función exponencial de base mayor a 1 y uno con base mayor a 0 y menor que 1? Según la forma, porque cuando es mayor que 1 crece y cuando está entre 0 y 1 decrece, ¿cierto? Y aquí viene un problema que es un poquito denso, pero igual lo vamos a revisar. Tiene que ver con la población mundial, que al 2018 eran 7.400 millones de personas en el mundo, ¿ya? Dice que el economista y demógrafo inglés Thomas Malthus, que muere en el año 1834, estudió la población humana y concluyó que el número de habitantes se puede modelar según la expresión P sub 0 por E elevado a RT, donde P de T es la población en un tiempo T, P sub 0 vendría siendo la población en el tiempo 0, es decir, desde el momento en el que se toma, en el que se cuenta la cantidad de poblaciones que hay en ese minuto, y R es una constante relacionada con la tasa de crecimiento. Según la información recolectada por los censos del Instituto Nacional de Estadística, INE, en Chile había 13.348.401 habitantes en 1992 y 15.116.435 en el 2002. Perdón, 15.116.435 en el 2002, creo que lo dije mal. Observa el procedimiento para estimar la cantidad de habitantes que había en Chile en 2012. ¿Ya? El procedimiento. Vamos a observar el procedimiento. Como pasaron 10 años entre ambos censos, se puede conocer el valor de R, que R es la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento, lo que se debe colocar es R como incógnita, ¿ya? Porque esa E que está ahí es un número especial, el cual se despeja con logaritmo natural, ¿ya? Que eso no lo han visto, pero igual es importante mencionarlo aquí, en el procedimiento. Entonces tenemos que es en 1992, 15.116.000, bueno, los datos, ¿cierto? Que eso es lo mismo que 13.348.000, que son los habitantes del año 1992, por E elevado a 10, que es el tiempo en años, y a la R, que es la incógnita que no sabemos y la que queremos despejar. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, acá lo que se hace es pasar dividiendo, ¿cierto? El 13 millones, por eso acá aparece como fracción. Ahí está la fracción. De este se pasó dividiendo y me quedan los 15 millones dividido los 13 millones igual a E elevado a 10 por R. Al aplicar el logaritmo natural, que todo eso finalmente se tiene que hacer sí o sí con calculadora, nos queda todo eso que está ahí, el logaritmo natural, igual a 10R. Al despejar la R finalmente, me queda 0,01243, ¿ya? Que esa sería la tasa de crecimiento. Por lo tanto, para saber la población estimada de los habitantes en Chile en 2012, que cosa que no sabemos, colocamos los del año 2002 como población inicial
Reemplazamos el R, que es el valor que nos salió anteriormente, por el 10. ¿Ya? Y al aplicar el logaritmo natural, o sea, al resolver todo esto en calculadora, finalmente me queda que el 2012 hay 17 millones, 17 y fracción de habitantes. ¿Ya? Entonces, la idea acá es comparar si acaso aquí es confiable esta información. Va a depender, ¿cierto?, de las regularidades que hubo en la sociedad, porque, por ejemplo, considerando la pandemia, o sea, hasta el 2012 no hubo pandemia, pero considerando, por ejemplo, distintos factores como enfermedades o cosas que fueron quizás afectando la tasa de crecimiento, como la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, eh, esto viene siendo un aproximado, ¿cierto?, según esta ecuación que plantea este personaje, ¿ya? No necesariamente viene siendo el valor exacto, sino que viene siendo una estimación, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos un crecimiento exponencial, ya que tenemos cada vez más habitantes y es uno de los ejemplos, el tema de los habitantes, de las situaciones que modela el crecimiento exponencial por medio de la función, ¿ya? Así que lo que yo voy a hacer acá ahora es abrir la guía que nosotros vamos a trabajar. Debería ser la clase 5. Vamos ya por la clase 5, chiquillos. Bien, entonces, aquí en esta guía, que es la que ya ustedes tienen que aplicar, revisar la página 40, que es lo que acabamos de hacer respecto a este ejemplo de la ecuación de Malthus, ¿ya? Y aquí les hice un breve resumen a ustedes como síntesis de lo que expone el libro, ¿cierto? Que en ese caso sería el crecimiento exponencial, la función exponencial. Y aquí les detallo que siempre la base va a ser mayor que 1. Fíjense acá que les coloqué distintos ejemplos. El 5 como base, que es mayor que 1, el 1,6 es mayor que 1. Da lo mismo si es decimal o no, ¿se dan cuenta? Porque podemos tener decimales mayores que 1 y eso igual sería crecimiento exponencial. Y en el caso de que sea expresado en fracción, siempre el número de arriba tiene que ser mayor al de abajo. Y esa es la diferencia. Cuando tenemos una fracción propia o impropia. Las fracciones propias son estas que estamos viendo acá, cuyo número de arriba es mayor que el número de abajo, numerador, denominador. Pero en el caso contrario, en que sea impropia, es decir, el numerador sea menor que el denominador, tenemos un número decimal entre 0 y 1. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo, que es el 15. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el 7,25 y el 9 cuartos. Todos estos son ejemplos de funciones exponenciales que crecen. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la tarea de hoy? La tarea de hoy va a ser realizar este problema que aparece aquí. Fíjense que dice, la cantidad de bacterias que hay en un cultivo está dada por, y ahí tenemos una función b de t, que es igual a 2 por 3 elevado a t, en donde el tiempo es t y se mide en horas, y b de t en miles. Por lo tanto, las bacterias ahí, el resultado que les dé va a ser miles de bacterias. Así que, de acuerdo a la función que estamos viendo acá y de acuerdo también al problema de los cultivos que vimos hace 2 clases atrás, ¿cierto? ¿Cuál sería la población inicial de bacterias? Está ahí explícito el número. Es cosa que ustedes respondan nomás. ¿Cuál sería el valor de la población inicial de bacterias en este caso? Si lo saben, respondan. Si no, coloquen no sé. Ya, el Gino dice 6. ¿Por qué dice 6, Gino? Para que desactives tu micrófono. A ver si estás por ahí. Dale, Gino. Ya, dice 2 por 3 igual a 6. Ya, mira.
Es más fácil que eso, Gino, porque solamente teníamos que ver el 2. 2000 bacterias, o sea, 2 solamente, porque esto ya está expresado en miles, así que no es necesario colocar el 2000. Pero el 2 vendría siendo la cantidad de bacterias como población inicial. Tenemos acá una potencia, el cual el t lo vamos a reemplazar por distintos números. Y si lo reemplazamos por 0, que vendría siendo el tiempo 0, es decir, la población inicial, 3 elevado a 0 me da 1 y 2 por 1 me da 2. Entonces, si te das cuenta, lo que tú hiciste fue multiplicar el 2 por 3, 6, pero no viste acá la letra que es el exponente, el t, que lo Es del tiempo, debía, ¿no? exacto, que es el tiempo, lo debías tú reemplazar por 0. ¿Se entiende? Ahí pensé que se quedaba en uno. Ah, no, es una t, ¿ya? Es una t que vendría siendo el 0. Entonces, ¿cuál es el número inicial de bacterias? Tienen que colocar ahí el 2, pero en realidad es 2000, porque recuerden que esto al final se expresa en miles. Entonces, Gino, aprovechando que estás participando, ¿cuál es el número después de 4 horas? ¿Cómo tendríamos que hacer el cálculo ahí? El 3 elevarlo a 4. Por lo tanto, después de 4 horas, ¿cuántas bacterias tendríamos? ¿Cuál sería el resultado ahí? Entonces, No sé. el tres elevado a 4 es 3 por 3 por 3 por 3, por chiquillo. Y ese resultado lo tengo que multiplicar por 2. Y al final esto es un tema de reemplazar solamente en un problema contextualizado Ciento a, sesenta y dos. ya, 3 por 3, 9, por 3, 27, y por 3, 81, y 81 por 2, 162, exactamente. Entonces, lo que ustedes van a hacer acá, aquí luego aparece una tabla donde hay una serie de números que tienen que reemplazar en la T, ¿cierto? Y las bacterias, ustedes cuando la reemplacen, ahí les va a dar el valor y lo colocan acá. Y luego de eso tienen que graficarlo. Entonces, finalmente, lo que ustedes van a hacer es descargar esta guía de la sección de material de descarga. Van a revisar la tarea por medio de fotos y si quieren me mandan la foto de este cuadro y de las respuestas anteriores también, obviamente, porque es todo el problema completo. Y si quieren, grafican en el cuaderno o me mandan la foto del gráfico en GeoGebra. ¿Ya? Pero la idea es que hagan este ejercicio de graficar punto por punto. ¿Por qué? Porque miren, en el caso del 3, vamos a reemplazar, ¿cierto? El 3 elevado a t, miren, lo vamos a hacer aquí. El 3 elevado a t lo reemplazamos, ¿cierto? O sea, en este caso, que es b de t, ¿cierto? Lo reemplazamos por el 2 por 3 elevado a 3, porque me aparece, es el primer valor que me aparece en la tabla. ¿Ya? Ahí lo reemplacé por el 3. ¿Cierto? Entonces, si calculo esto, me daría 2 por 3 elevado, o sea, el 3 elevado a 3 es 27, ¿cierto? Y 2 por 27, eso me daría 54. Por lo tanto, lo que hacemos acá entonces es reemplazar, o sea, colocar aquí 54, que es el resultado final. ¿Y eso qué va a significar en el gráfico? Va a significar el punto 3,54. Y ahí lo tienen que colocar, ese punto. Ajá, ahí está, el 3,54. ¿Ya? Y así colocar todos los puntos y unir la curva, y ahí estaríamos generando un crecimiento exponencial. Ya que en este caso la base es 3 y al ser mayor que 1, entonces crecimiento. ¿Se entendió la tarea que hay que hacer, chiquillos?
Respondan que sí o que no, pero respondan. ¿Sí? ¿Se entendió? Vicente, ¿se entendió? Gino, Cecilia, Gabriel, Marco, Pía, Vicente Navarro. Ya, tienen que responder, chiquillos, cuando se les pregunta. ¿Ya? Por favor. Bien, entonces, luego de esto, nos vamos a dar cuenta que otra aplicación, porque esto tiene varias aplicaciones, es el crecimiento y el crecimiento. El crecimiento, que es el que estamos viendo ahora, que es la función exponencial, en el caso de crecimiento, sería en lo que sería los cálculos de interés anual, que es lo que vimos en segundo medio, ¿se acuerdan? De la variación porcentual que estuvimos viendo, donde finalmente el examen lo tuvieron que hacer frente al tercero TP, que es ahora el cuarto TP, ustedes estaban en segundo medio, y además hicimos eso con el profesor Pedro Pablo, que pasa esta materia en tercero TP. Entonces, aquí el interés anual, como dice acá, es el 4,8%, y el Marco Fuente decide abrir una cuenta de ahorro para financiar en el futuro el estudio de su hijo recién nacido. ¿Marco? Por su parte, el banco le ofreció la tasa de interés anual que se muestra en la imagen, 4,8%. El monto que depositó Marcos en la cuenta fue de 1.000.000. Si no retira el dinero ni los intereses, ¿qué capital tendrá a los 5 años? ¿Y qué capital tendrá cuando su hijo cumpla 18? Claro, porque cuando cumpla 18 va a ir a la universidad. Entonces, quiere financiar los estudios de su hijo cuando ¿Y si vaya va a a la los universidad. 19, tío? ¿Ah? ¿Y si va a los 19? Eh, también puede ser, po. Es que en ese caso ahí sería más plata la que tendría ahorrada, pero aquí en este caso me está preguntando los 18. Entonces dice, analiza el siguiente procedimiento. Vamos a ver. El 4,8 en este caso se divide en 100, ¿ya? Porque está en porcentaje, entonces se convierte a decimal, a la tasa de interés. Entonces sería 0,048. Y eso lo multiplicamos al millón y se lo sumamos al millón. Eso quiere decir 1 más 0,048, lo que me daría 1,048, y si lo multiplico al millón, eso me da 1.048.000 pesos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? En el primer año va a ganar 48.000 pesos si deposita el millón. Entonces, si se dan cuenta, chiquillos, en este tipo de cosas, de los depósitos y todas esas cosas, se necesita un capital de harta plata como para tener una ganancia significativa. Entonces, finalmente, este millón de pesos al tiempo cero, que es el inicio, 1.000.000 de pesos, en el primer año tenemos 1.048.000. En el segundo año, ¿qué es lo que se hace? Este 1,48 se eleva a 2. Luego, en el tercer año, se eleva a 3. Y así sucesivamente. Por lo tanto, con eso nosotros podemos calcular cuál será el capital que tenga a los 5 años. Vamos a ver. Este 1,048, perdón, lo tenemos que elevar. Aquí vamos a tener que ir a la calculadora científica. 1,048 lo vamos a elevar a 5, porque queremos el año 5. Y eso lo vamos a multiplicar por el millón, porque esto siempre se multiplica por lo inicial. Y me daría 1.264.172. En 5 años ganó 264.172 pesos. Ya, vamos a ver cuánto sería el dinero en el momento en el que tenga 18 años este crío, que el hijo del Marco, por cierto. Yo no sabía, Marco, felicidades. 1,48, Un 0,48. galán el Marco.
0,48 elevado a 18. Y eso lo multiplicamos por el millón de pesos. Fíjense que daría 2.325.427 pesos. ¿Qué opinan, chiquillos? Que haya ganado en 18 años 1.000.000 de pesos esta persona. Muy poco. Poco, pero sí. Yo en un año me Ahora, hago 3 millones. ¿en qué? Me hago más plata. ¿Y por qué usted se hace más plata? ¿Porque la invierte o qué? Yo la invierto, tía. Voy a hacer mucho más que el Gino. Ah, chuta, ya. Eso es bueno, porque ustedes que son TP, ¿cierto? Pueden tener más conocimiento al respecto. Pero Por sí, supuesto. pues chiquillos, ese es Cualquier el money. negocio. Ese es el negocio finalmente de los bancos, porque eso era también otra cosa que analizábamos en ese tiempo en segundo medio, en el cual, claro, esta persona, bueno, el Marco, que en este caso es un Marcos también, no hizo nada con esta Marquito. plata, solamente la invirtió y dejó que pasara el tiempo. O sea, si uno se fija en eso, ya está bien, ganó más del doble en 18 años. Pero eso, chiquillos, les va a servir para el primer año de universidad pagarlo. Para el primer mes. A lo mucho, sí. Al segundo ya no hay. Claro, entonces, porque aparte que hay que pagar matrícula, hay que pagar mensualidad, el tema de los viajes, eso le va a alcanzar solo para el primer año seguramente. Y va a depender de la carrera, porque por ejemplo una carrera de medicina, siempre las carreras de salud son las más caras. Entonces, bueno, ahí hay hartos factores que considerar. Pero esa es la idea principal. La idea principal es analizar el resultado que me da, no que ustedes aprendan la fórmula de tal y tal. No, la idea es que ustedes cuando tengan el resultado final, concluyan al respecto y vean posibilidades, ¿cierto? En distintos aspectos, distintos ámbitos. ¿Esto realmente me conviene hacerlo o no me conviene hacerlo? Y el día de mañana cuando quieran pedir un crédito o quieran hacer abrir una cuenta de ahorro, saber eh, qué es lo que están, el producto que le están ofreciendo, porque finalmente el banco es un servicio donde le ofrecen productos. Y en este caso le ofrecieron un 4,8% anual. Entonces, a lo mejor quizás si hubiese ido a otro banco le hubiesen ofrecido un porcentaje mayor, entonces debería haber quizás depositado ahí el dinero. Entonces, esas cosas ustedes las van a ir sabiendo y no les van a hacer lesos, entre comillas, eh, al momento de que en una entidad financiera, que no tiene por qué solamente ser banco, le ofrezcan un producto. Saber decidir bien. ¿Y saben qué? Ya con esto termino, porque en este tema siempre me extiendo. A mí me han llamado ofreciéndome productos por el tema de que yo pago todas mis cuentas al día, etc. Entonces, cuando uno mientras más al día está con sus cuentas, las tarjetas, ya sea de crédito, bueno, de lo que sea las cuentas, la gente de la empresa, siempre, las casas comerciales siempre ofrecen por vía telefónica ofertas ultra exclusivas, según ellos, y por ser cliente preferencial, según ellos también. Entonces esas cosas uno las va evaluando. Yo sinceramente tampoco es que sea reacia a todo eso, porque si por ejemplo yo evalúo la situación, yo la acepto, porque me han ofrecido cosas buenas, pero es con lápiz y papel en mano y calculadora. Entonces ellos me van diciendo ya, le ofrecemos tal porcentaje. Y yo le digo, hoy sabe que no me conviene porque yo estoy viendo este porcentaje y tengo este capital. Ah, me dijo, pero entonces le ofrecemos este otro porcentaje para que se quede con nosotros. Ya le digo yo, ahí sí que me serviría, muy bien. Y me dicen después, ya, le vamos a ofrecer esta última para que se quede realmente con nosotros y se lleve el producto del interés anual, por ejemplo, de la cuenta de ahorro. Y ahí, por ejemplo, yo he aceptado o bien definitivamente rechazado y le digo, no, ¿saben qué? En estos momentos no me conviene. Y ahí yo me decido por otra casa comercial. Y así uno va jugando con esas cosas. Pero una persona que no sabe
va a aceptar inmediatamente cuando a lo mejor se puede ahorrar cientos y cientos de miles de pesos. A veces uno se puede ahorrar hasta 100.000 pesos eligiendo bien el producto en cuanto a intereses. Y eso todo tiene que ver con este tipo de cálculos. Así que bueno, los dejo, los insto a que siempre estén averiguando este tipo de productos de las casas comerciales o entidades financieras. Y además les dejo la tarea que tiene que ver con bacterias en el aula virtual. Estos temas, las funciones son muy interesantes en contexto de económicos y de ciencias. Así que bueno, ¿hay alguna duda hasta el momento para ya pasar a la asistencia? Voy a ir a material descargable mientras tanto. Quedó todo claro, profe. ¿Cómo? Quedó todo claro. Ah, quedó todo claro. Ya, ok. Bueno, estoy dando a todos los cursos una semana de plazo para cada tarea, por muy sencilla que sea. Igual doy un plazo de una semana para que ustedes puedan realizar las tareas. Así que lo voy a subir aquí al aula virtual. Me doy cuenta que no he subido los archivos anteriores, así que voy a subir todo y ya voy a crear la sección de tareas para que puedan subir sus resoluciones, ¿ya? Eso lo voy a hacer después para que pueda pasar ahora la asistencia y se pueda desconectar. Tercero medio. Vamos con el tercero medio TP. Hoy ya estamos a 23. Presente. 23 del 06. La Aranza está presente, el Gino está presente, el Marco está presente, la Elsa presente. Activo. Vamos a ver. ¿Quién más está presente? Ya, Felipe no, Vicenta Navarro sí. Oye, Vicenta Navarro, ¿por qué no te habías conectado? ¿Me puedes explicar, por favor? Oh, Hackeado. se le rompió el Es muy micrófono. silencioso este niño. Eso a mí me hace sospechar cosas... Bien raras. Claro, como por ejemplo que dejen ahí nomás andando el video, digo ya el video. Ya, tenemos a la Pia en CH y tenemos a la Pia en CH nomás. El Marco Fuentes, el Marco Fuentes de TP. Ay, no me acuerdo si te dejé presente, Marco. Yo creo que sí, pues. Ustedes se tienen que dar cuenta también, ayúdenme. Sí, se la dejé presente. Ya, ¿y qué más de CH? Nadie más de CH. Ah, la Cecilia. Profe, me estaba olvidando. Perdón. Nadie más, pues. Ustedes dos, las representantes de CH. Disculpo. Y en TP siempre tenemos mayor La asistencia, así que no es algo Profe, la nuevo. Pía también es Sí, pues, pero sí la coloqué presente. Ah, no había cachado. Por eso dije dos, la Cecilia y la Pía. ¿Ves? Ahí está la Pía presente, la Cecilia presente. ¿Ves? Ya. La vía no falla ni una. No, Ni un pues la Pía fallo. siempre presente, nunca impresente. Nunca ausente. Bien, chiquillos, se pueden desconectar. Un gusto haberles hecho clase como siempre. Y Un nos placer, vemos tía. mañana. Nos vemos mañana. Oye, y participen más, por favor. Mañana. Tío, yo participo harto. Sí, usted sí. Pero tiene que participar más todavía. Ya, pueden chao, profe. desconectarse. Chao, que estén bien. Chao, tía. Chao, que esté bien, cuídese. Igualmente.